Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de los Empecemos Entendiendo Webinars, en esta ocasión de septiembre de 2023. Y esta semana la vamos a iniciar con el equipo de Mastercall TOSAF, en este caso con Billy Ángel Arias Estrella, quien es jefe de producto de esta empresa, y el webinar Soluciones de aditivos para plásticos en la agricultura. Como una breve reseña de Billy Arias, él es ingeniero químico especializado en aditivos para industria plástica, cuenta con capacitación realizada en Israel y Alemania. Antes de darle la palabra a Billy, les recordamos que sus consultas y preguntas las pueden formular a través del chat y una vez lleguemos a la sección de preguntas y respuestas, les daremos las mismas a Billy para que puedan ser contestadas. Entonces, sin más, te doy la palabra, Billy, y agradeciendo a ti y a tu equipo que nos acompañen el día de hoy. Adelante. Buenas tardes, gracias Alejandro. Bueno, vamos a comenzar. Primero quiero agradecer también a Empecemos Entendiendo por el espacio que nos está brindando esta tarde para poder conversar sobre el tema de las soluciones de aditivos que tenemos para los plásticos en la agricultura. Eh, Soy Billy Arias, ingeniero químico con experiencia en la industria de transformación plástica y actualmente vengo laborando como jefe de producto en Master Coltosaf. Bueno, ok. Permítame también presentar a TOSAF y desde luego Mastercall. TOSAF es una empresa israelí que se fundó en el año 1986. Fue pionera en la industria de plásticos en Israel y fue fundada por la familia Mejides. En el año 94 establece su primer centro de investigación y desarrollo y una planta dedicada netamente a aditivos en Israel. En el año 2001 se convirtió en una empresa conjunta con el grupo Rabab y a partir de esta unión, en los siguientes años, TOSAF va a tener un crecimiento global. En el año 2004, esa expansión la lleva a Europa, donde realiza múltiples inversiones en plantas de color en Turquía, Benelux, Alemania y Reino Unido. En el año 2009 establece un nuevo sitio de producción de Masterbatch Blanco con tecnología de última generación en Israel. Hablamos de una planta completa dedicada netamente a la fabricación de diferentes tipos de Masterbatch Blanco. En el año 2015 realiza una primera inversión en Asia con un nuevo sitio de producción en Shanghái, China, la cual va a estar especializada en colores y masterbatch negros de alta tecnología. En el año 2016 tiene una penetración en el mercado de Estados Unidos con la adquisición de la planta ADEC, una planta de color en Texas, junto con un nuevo sitio de producción en Carolina del Norte, la cual es capaz de producir toda la gama completa de productos que TOSAF tiene a nivel global. En el año 2019 hace dos nuevas adquisiciones, una en América del Norte y otra en América del Sur. La de América del Norte es la planta de Vision Color y la de América del Sur, Mastercall, aquí en Perú. Acá me detengo para poder presentar también a Mastercall. Mastercall es una empresa peruana que nació como tal en el año 2006 bajo el liderazgo de Hans Traver. Sin embargo, Hans Traver comenzó a fabricar Masterbatch en el Perú hace ya casi 50 años, bajo el nombre de otras empresas. En el año 2006, Mastercall se funda como tal, dedicada enteramente a la fabricación de aditivos y Masterbatch para la industria plástica. En el año 2019 se da la oportunidad de integrarnos a la familia TOSAF, lo cual nos ha permitido tener acceso a un portafolio amplio de productos y a un soporte técnico eh, muy fuerte, la cual está centralizada en Israel y en otras plantas en el mundo donde se tiene avances en investigación y desarrollo. Bueno, continúo con la historia de TOSAF. En el año 2021 se da la adquisición de la planta GMAP en Francia, donde establece y también establece una nueva planta de producción en Houston, Texas. Finalmente, en el año 2022
se da una nueva adquisición de la planta PMB, o también conocida como Performance Master Batch, en Gales, Reino Unido. Como pueden ver, TOSAF en los últimos años ha crecido en todo el mundo porque su objetivo es tener un alcance global. Cuenta con 17 plantas de producción y más de 27 oficinas comerciales. Eh, Su objetivo en los siguientes años es seguir creciendo, teniendo a representantes comerciales en los diferentes países del mundo para mantener esa cercanía con los clientes, la cual nos permite entender las necesidades, desarrollar nuevos productos y crecer en conjunto. Ahora entremos al tema. TOSAF en la agricultura. ¿Por qué trabajar con TOSAF? Bueno, contamos con más de 30 años de experiencias haciendo plásticos para agricultura. Hay un conocimiento profesional del producto y mucho soporte técnico. Hay investigación y desarrollo continua de nuevos productos y tecnologías especializadas. Se realizan amplias pruebas de campo y pruebas de laboratorio interna. Dentro del equipo de TOSAF se cuenta con personal calificado, la cual incluye a un agrónomo altamente experimentado. Por último, señalar que Israel es conocido por sus innovaciones en tecnologías agrícolas, como el riego por goteo y la agricultura controlada. El país ha desarrollado soluciones para la agricultura en entornos áridos y se ha convertido en un referente en la gestión eficiente del agua y los recursos en la agricultura. Plásticos en la agricultura. ¿Dónde vemos estos plásticos? Pues bueno, están en los cobertores para invernadero, están en los túneles altos, en cobertores de hilera o también llamados row cover, en los mantillos o mulch que se puede ver en esta imagen, en cordeles, que son cintas para poder atar, mallas de ensilaje, malla rachel y más. Como ven, diversas aplicaciones, todas con plásticos que son usadas porque permiten a los agricultores mejorar sus cultivos, ¿no? Permite lograr una mejor calidad y eficiencia en la producción, al tiempo que reduce el consumo de recursos valiosos como el agua, de pesticidas, fertilizantes, energía y tierra cultivable. Ahora hablemos de la luz, el espectro de luz. La radiación solar en sus diferentes partes del espectro electromagnético, que incluyen el espectro ultravioleta, el espectro PAR, que significa radiación fotosintéticamente activa, el espectro infrarrojo cercano y el espectro infrarrojo lejano, desempeñan un papel crucial en la agricultura. Los plásticos también son fundamentales en esta ecuación, ya que se utilizan para controlar y optimizar cómo esta radiación afecta a los cultivos. Empecemos con, me permiten, un poco de agua. Ok, decía, empecemos con el espectro ultravioleta. Esta radiación puede ser dañina para las plantas y los cultivos, ya que puede causar daño celular, estrés oxidativo y mutaciones genéticas. Los rayos ultravioleta no son amigos de la agricultura, pero aquí es donde entran en juego los plásticos. Los plásticos transparentes, comúnmente utilizados en invernaderos y túneles agrícolas, son diseñados específicamente para filtrar la radiación ultravioleta dañina. Esto crea un escudo protector que permite a la luz PAR, esta luz donde está el espectro visible, ¿no? Y la luz NIR, esta parte del espectro infrarrojo cercano, esenciales para el crecimiento de las plantas, les permite atravesar, mientras que bloquea la mayor parte de los rayos UV, garantizando así la luz de las plantas. Por el lado del espectro PAR, el infrarrojo lejano, esta es la luz esencial para la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Los plásticos también son protagonistas aquí. Los materiales plásticos utilizados en la agricultura, como las mallas de cultivo, las cubiertas de los invernaderos y los materiales
de cobertura como los row cover están diseñados para permitir que el par llegue a la planta de manera óptima. Esto crea un ambiente controlado donde se maximiza la disponibilidad de luz par, lo que a su vez optimiza el crecimiento de las plantas y aumenta la productividad. Eh, Luego tenemos al NIR, la cual contribuye a la fotosíntesis. Además, es una parte del espectro electromagnético que puede ser absorbida por objetos, incluyendo las plantas y el suelo. Cuando las plantas y el suelo absorben la radiación NIR, parte de esta energía se convierte en calor. Por último, tenemos el IR lejano. Esta radiación se utiliza para el control de la temperatura en la agricultura, especialmente en invernaderos. Los plásticos utilizados en las cubiertas de estos invernaderos pueden tener propiedades específicas de control de temperatura. Pueden retener o liberar el calor del infrarrojo cercano y lejano según sea necesario para mantener las condiciones ideales de crecimiento, ¿no? Eh, en resumen, la luz contribuye al crecimiento de los cultivos y los plásticos pueden actuar como filtros para poder bloquear o permitir el paso de la parte del espectro que nosotros necesitamos para el crecimiento eficiente, ¿no? Eh, las diferentes longitudes de onda que tiene el espectro contribuye en ciertas partes del crecimiento de los cultivos. La luz necesaria para la fotosíntesis de las plantas tiene una longitud de onda de 400 a 700 nanómetros, ¿no? La luz de 400 a 500, la cual es azul, y la de 610 a 720, la cual es roja, son las que más contribuyen a la fotosíntesis, ¿no? El espectro de color azul, ¿ok? Verde, rojo y rojo lejano son componentes claves de la luz visible y desempeñan roles específicos en el crecimiento de las plantas debido a sus diferentes longitudes de onda. Cada uno tiene un impacto particular en el desarrollo de las plantas y en su capacidad para realizar fotosíntesis. La luz azul en el rango de 400 a 499 nanómetros es esencial para el crecimiento de las plantas. Regula procesos fisiológicos como la apertura y cierre de los estomas, la formación de la clorofila, la inhibición del alargamiento del tallo. En las etapas iniciales del crecimiento y en el desarrollo de las hojas y tallos fuertes, la luz azul juega un papel crucial promoviendo un crecimiento compacto y frondoso. La luz verde en el rango de 500 a 599 nanómetros, aunque es menos eficiente en la fotosíntesis que otros colores, mejora la penetración de la luz en el dosel de las plantas al ser reflejada por las hojas superiores. Esto contribuye a una distribución más uniforme de la luz en el dosel y al crecimiento de las hojas inferiores. La luz roja en el rango de 600 a 699 nanómetros es esencial para la fotosíntesis y el desarrollo general de las plantas. Participa en la reacción luminosa de la fotosíntesis donde la planta convierte la luz en energía química. Además, ese es crucial para el desarrollo de flores y frutos. Finalmente, la luz roja, en el rango de 700 a 780 nanómetros, regula la floración y el crecimiento de las plantas a través de una relación de la luz roja y la luz roja lejana. ¿M? Mientras se pueda filtrar un mayor paso de luz roja y luz roja cercana, o viceversa, se puede conseguir que las plantas crezcan más altas, ¿no? Y más frondosas. En resumen, para que la idea pueda quedarse, eh, tenemos que la luz azul ayuda a la germinación, la luz verde ayuda al crecimiento, la luz roja a la floración y la luz roja lejana al crecimiento de los frutos. Bueno, hasta ese punto hemos hablado de la luz y cómo la luz contribuye a los cultivos. He mencionado que el plástico sirve como un filtro para poder nosotros elegir qué parte del espectro llegue a los cultivos, ¿no? Pero ¿cómo el plástico sirve como un filtro? ¿Cómo logramos eso? A través de los aditivos.
¿no? En la imagen tenemos un film para invernadero funcional. ¿Qué quiero decir con la palabra funcional? Que nos permite el manejo de luz. ¿Qué aditivos podemos colocar en este film? Por ejemplo, un aditivo UV, el cual sirve para la estabilización de los polímeros, lo hace más duradero y además es un filtro óptico. Un aditivo antidust o antipolvo mejora la apariencia y las propiedades ópticas. El agente antidust inhibe la acumulación de polvo en la película. Tenemos también aditivos IR que sirven para mantener la termicidad o también pueden usarse para enfriar un invernadero. Por último, tenemos aditivos anti-goteo, anti-dripping o anti-fog, que es anti-empañamiento, anti-vaho, ¿no? Los cuales evitan que el agua se acumule dentro del invernadero y gotee sobre los cultivos. En las siguientes diapositivas voy a explicar a detalle cada uno de estos aditivos, ¿no? En resumen, las soluciones de aditivos que tenemos para la agricultura son el UV, los IRs o IRs enfriadores, los antifog y por último una gama de colores que en combinación con los aditivos UV pueden también contribuir mucho al crecimiento de los cultivos. Y estos tienen aplicación principal en láminas mulch y láminas de ensilaje. Aditivos UV. Cada plástico es sensible a ciertas longitudes de onda dentro del espectro de 290 a 400 nanómetros. Estos están en la región UV, ¿no? El polietileno, que es ampliamente usado en la agricultura, es sensible a las longitudes de onda ultravioleta en el rango de 300, 310 a 340 nanómetros. ¿Qué nos quiere decir por esto? ¿Por qué menciono? Si nosotros conocemos a qué rango de temperatura el polietileno es sensible, podemos usar aditivos absorbedores UV que bloqueen esa radiación y no dañen al plástico, alargando así el tiempo de vida del plástico. En las imágenes podemos ver un mapa, el cual muestra la radiación solar en el mundo, expresado en kilolanley, una unidad de medida de radiación solar común en la agricultura, ¿no? Eh, como es sabido, se va a tener más radiación cerca al Ecuador. Para nosotros, para los agricultores y para los que se dedican a la plasticultura, es importante conocer el valor de radiación que tiene el área donde se va o donde se tienen los cultivos y donde se va a aplicar la, las láminas plásticas, ¿no? Ese valor es importante para poder determinar los aditivos adecuados y las concentraciones adecuadas de aditivos. En esta imagen vamos a ver los daños que se causan, que causa la radiación solar al plástico, ¿no? El más básico y el que se puede ver en los invernaderos o túneles altos es el agrietamiento, fragilidad, rotura, ¿no? Eh, Esto se ha provocado porque la luz del sol ha terminado desgastando al polímero, las propiedades mecánicas de los plásticos se reducen y un pequeño punzón, viento, va a generar esa fractura, ¿no? Usualmente las fracturas comienzan cerca a las partes metálicas porque es donde el calor se acumula, donde el calor es más alto y el calor alto también contribuye a la degradación de un polímero, ¿no? En conjunto con la degradación por la radiación ultravioleta. Por tanto, ¿cómo evitar esos daños en los plásticos? Con aditivos UV. Los aditivos UV se pueden clasificar en tres tipos: los aditivos a base de níquel, conocidos como quencher, los aditivos estabilizadores UV, que protegen al polímero, eh, los tipos HALS, que son los más utilizados, y los absorbedores UV, ¿no? Los cuales estos no protegen al polímero de la degradación de la degradación como tal, sino que protegen absorbiendo la absorción UV, convirtiéndola en calor, ¿no? Y en muchos casos se protege al interior, el cultivo como tal.
Hablemos de los quencher, los que son a base de níquel. No son ampliamente utilizados ya que contienen metales pesados y contribuyen con colores marrones o verdosos al producto final. Como pueden ver en esta imagen, ¿no? Esta es la tonalidad de una lámina que tiene un aditivo a base de níquel, ¿no? Proporcionan una baja estabilidad térmica, generan alarmas ambientales que contienen metales pesados y al ser resistente a pesticidas, se utilizan para proteger películas agrícolas contra la degradación causada por la radiación UV. También tenemos a los absorbedores UV. eh, Ellos transforman la radiación ultravioleta dañina en radiación infrarroja inofensiva, o sea, en calor, ¿no? Que se disipa a través de la matriz polimérica. Solo sirven para exposiciones a corto plazo. Los absorbedores UV están sujetos y limitados por la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer es, en resumen, esta ecuación, la cual nos dice que la absorbancia, o sea, la absorbancia del polímero, perdóname, la absorbancia que va a tener el polímero a la luz del sol va a depender del espesor, de la concentración de aditivo y bueno, y de un factor que depende mucho de propiamente el tipo de aditivo UV a utilizar, ya que los absorbedores UV es una gran familia de UVs, ¿no? Entonces, esta ecuación es importante porque podemos inferir de esta ecuación que si el espesor, la cual es B, es muy bajo, la absorbancia va a ser baja también. Por lo tanto, mientras más delgada sea la película plástica, los absorbedores UV son menos eficientes porque no pueden absorber la luz que trata de pasar a través de la película plástica. ¿Ok? Un dato, el negro de humo o los que son usados en los Master Ratch negro es uno de los absorbentes de radiación UV más efectivos y más utilizados a nivel mundial. Continúo. En relación a los absorbedores UV, voy a mencionar, dar ejemplos, ¿no? De qué pasa cuando bloqueamos o no bloqueamos la radiación UV. Primeras imágenes. Tenemos una rosa roja, la cual necesita de UV para tener ese color vivo. Si, perdón, la cual no puede tener contacto con UV para tener ese color rojo vivo. Si se expone a UV y a bajas temperaturas, nos va a pasar que vamos a tener un producto de este tipo, ¿no? Dañado. En contraste, una rosa bicolor sí necesita de radiación UV para poder dar esa diferencia de tonalidad y tener un color vivo, ¿no? Si es que no se bloquea totalmente la radiación UV, se podría tener algo de este tipo, un producto de este tipo, ¿no? Como se ve en la imagen. En los frutos y vegetales tenemos a los néctares, familia de los duraznos, los cuales necesitan de radiación UV para tener ese color rojizo. La lechuga necesita radiación UV para tener ese color rojo púrpura, ¿no? En estas imágenes se pueden ver, dependiendo de la cantidad de radiación UV y del espectro que se ha bloqueado, ¿no? De parte del espectro que se ha bloqueado, se puede ir cambiando las tonalidades de la lechuga, ¿no? Y también pasa lo mismo con las berenjenas, que necesitan de UV para tener ese color púrpura, ¿no? Esto nos indica que no podemos bloquear por completo la radiación UV. Parte de la radiación UV es beneficiosa para el cultivo y sobre eso voy a hablar ahora. Láminas antivirales, ¿no? Esto apareció en los años 90 en Israel, ¿no? Y eran láminas que bloqueaban la radiación UV en su totalidad. Protegían a los virus transferidos por las plagas, permitían, por lo tanto, la reducción del uso de pesticidas, pero tenían un efecto colateral. La polinización de las abejas era insuficiente. Esto debido a que las abejas necesitan al menos un 15% de transmitancia de luz que viene del espectro UV para una polinización efectiva. Entonces, bloquear completamente la radiación UV impide la polinización, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Hablemos de la visión.
que tiene el ser humano y la visión que tiene una abeja. Nuestra visión puede captar los colores en el rango de 400 a 700 nanómetros. Una abeja en el rango de 300 a 600 nanómetros. Ellos ven en el espectro ultravioleta. Quiere decir que las cosas que para nosotros pueden parecer invisibles, para ellos existen. Simplemente nuestros ojos no lo detectan. Y esto pasa en la polinización. Los néctares dejan unas guías que sí son vistas por las abejas, ¿no? Ellos pueden detectar esa guía, mira, a 340 nanómetros, mientras que para nosotros eso no existe, no lo capta nuestra vista, ¿no? De ahí que reitero, la radiación UV en cierta medida es importante para la polinización y por ende para el cultivo. El último tipo de aditivo UV es los estabilizadores UV HALS, ¿no? HALS es viene un término en inglés, la cual significa estabilizadores de luz de amida impedida, ¿no? Y la gran gama de aditivos HALS se puede clasificar de acuerdo a su resistencia a los pesticidas, de su resistencia a los agroquímicos. En la imagen de abajo podemos ver la susceptibilidad de los HALS a los químicos, de mayor a menor. Tenemos un HALS secundario, un HALS estándar, la cual no tiene resistencia a los pesticidas o muy baja resistencia a los pesticidas. ¿Qué aditivos UV se encuentran en esta familia? Pues los que están indicados acá, ¿no? Entre ellos 944, 770, 2020, ¿no? Estos son, como les decía, los aditivos UV, la gran gama, que forman parte de los tipos HALS. Y todos ellos son estabilizadores UV, ¿no? Luego tenemos a los HAL terciarios, los cuales tienen resistencia media, y los UVs que pertenecen a esta familia son los indicados aquí. Y por último tenemos al NOR-HALS, que es el HALS más resistente a los pesticidas que se tiene. Esta es una molécula que la desarrolló BASF y la tiene patentada, ¿no? Eh, Finalmente, ¿no? ¿Cómo elegir el UV adecuado? Pues bueno, necesitamos nosotros, como fabricantes de aditivos, y las empresas que fabrican las láminas para la agricultura, conocer del agricultor el medio ambiente, ¿no? Se necesita conocer el tipo de resina a utilizar, la aplicación, si es para lámina mulch, para invernadero, túnel alto, ¿no? Row cover y otros. El tiempo de vida que se espera. Hay láminas para agricultura que van a durar solo un cultivo, una cosecha, y otras que pueden durar 3, 5 años quizás, ¿no? Son muchas aplicaciones. Otro dato importante es el espesor de la película. Como ya había mencionado, la radiación solar en el lugar donde se va a usar. Y por último, muy importante, el cultivo. Toda esta información se tiene que analizar en conjunto entre los fabricantes de plásticos y los fabricantes de aditivos, que somos nosotros, para poder definir el UV adecuado, el fabricante de plásticos, la resina adecuada, ¿no? Y por último, tener el plástico más eficiente para la agricultura que se esté llevando a cabo, ¿no? Bueno, termino ahí con los aditivos UVs, que eran uno de los aditivos que se pueden usar en los plásticos, ¿no? El segundo aditivo es el IR. Estos pueden servir para calentar los invernaderos y también para controlar eh, la difusión de luz en los invernaderos, ¿ok? La mayoría de los cultivos son sensibles a bajas temperaturas, mueren cuando la temperatura ambiente alcanza el punto de congelación. Los aditivos UV-IR contienen un componente activo que refleja la radiación IR lejana, ¿no? Que se emite desde el suelo, evitando que salga del invernadero y de esta manera se logra aumentar la temperatura, ¿no?
Profundicemos y voy a explicar en esta imagen. ¿Qué pasa durante el día? ¿No? Este es un invernadero que tiene IR y este es un invernadero que no tiene IR, ¿no? En ambos casos, la luz solar ingresa porque el aditivo IR no está afectando al ingreso de la luz, ¿ok? Cuando esta luz ingresa, la parte del IR cercano que llega a los cuerpos y a las plantas y al suelo, ¿ok? Se transforma en IR lejano, se transforma en calor, ¿no? Y el IR lejano rebota, trata de salir, pero es rechazado por el invernadero, o sea, es capturado. Y de esta forma es que se puede mantener la temperatura. Una lámina sin ese aditivo pierde esa parte del espectro de luz, el lejano, que fue emitido por el suelo, reitero, ¿no? Y se va y por ende no se logra conservar la temperatura. Esa es la acción que tiene un aditivo IR en un invernadero, también podría ser en un túnel alto. La otra finalidad de un IR es usarlo como difusor de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Veamos la primera imagen. Cuando tenemos un invernadero completamente transparente, la luz llega directamente a las plantas y esto puede ocasionar que se quemen ciertas partes de la planta, que no sea uniforme el aporte de luz, ¿no? Sin embargo, si tenemos láminas difusas, la luz entra por diferentes partes y se consigue una distribución de luz más homogénea, lo que permite que el cultivo crezca mejor, ¿no? Eh, no siempre es necesario que sea difuso, va a depender de las condiciones climáticas del país y de los cultivos que se estén llevando, que se tengan. Acá pongo un ejemplo de una lámina clara, con difusión media y con alta difusión, ¿no? Eh, Como les dije, su uso va a depender de si el cultivo se está dando en verano, en invierno, si son países con días cortos, con días largos, la temperatura. También va a depender del espesor de la lámina, si se está usando doble capa de lámina en el invernadero, ¿no? Etcétera. El aditivo IR de refrigeración eh, tiene un comportamiento similar, ¿no? Al tema de rechazar parte del espectro, pero en este caso se utiliza para poder reducir unos 4 o 5 grados la temperatura de un invernadero. ¿Cómo se logra? Pues bueno, la explicación en esta imagen. Tenemos que el calor trae IR cercano, ¿ok? El espectro de luz, dentro de todo el espectro, trae el IR cercano, ¿no? Y cuando se tiene un invernadero estándar sin este aditivo, esa parte del espectro ingresa, ¿no? Pero un invernadero que tiene el aditivo va a rechazar el ingreso del IR cercano. ¿Esto en qué beneficia? Como les expliqué antes, el IR cercano al ingresar entra en contacto con el suelo y con las plantas, ¿no? Y se genera un IR lejano que es calor. Por tanto, se incrementa la temperatura. Si yo bloqueo el IR cercano, puedo evitar esa generación de calor y reducir de esa forma la temperatura. No afecta las temperaturas durante la noche. ¿Por qué no afecta? Porque en las noches no lo reduce aún más, lo cual podría ser negativo para algunos cultivos, porque la reducción está basada en el control de la luz del sol. En la noche no tenemos sol, por tanto el aditivo no tiene ninguna acción. Otro aditivo para la agricultura es el antifog, también conocido como antibao, antiempañamiento, ¿no? La falta de transmisión de luz en los invernaderos se debe a la formación de las gotas de agua en la superficie interna de la película. Estas gotas de agua se presentan como pequeñas esferas debido a la disparidad en la tensión superficial entre el agua y la superficie del polímero. Este fenómeno puede causar daños al cultivo debido al constante goteo de agua y a la posibilidad de quemaduras, ya que las
gotas de agua funcionan como lentes cuando la luz solar las atraviesa. Eso lo podemos ver en esta imagen. Tenemos en la primera figura que la luz intenta ingresar, pero es rechazada porque se tiene una capa de gotas de agua. La luz no entra de forma eficiente a las plantas y por tanto no se da un buen crecimiento del cultivo. Si las gotículas de agua son grandes, se da el efecto lupa y quema el cultivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Llega la luz, actúa como una lupa esta gota y toda la radiación llega muy alta en ciertos puntos de la planta, lo cual quema. Si usamos un aditivo antifog, se logra evitar la formación de estas gotículas de agua, por tanto la luz entra de forma uniforme, eficiente y por tanto un cultivo bueno se puede lograr. ¿No? ¿Qué es lo que hace el aditivo? En simples palabras, tengo, en simples palabras lo voy a explicar con esta imagen. ¿No? Una gotícula de agua por la tensión superficial adquiere esta forma en la lámina. Modificando la tensión superficial se logra hacer una película de agua que va prácticamente de forma laminar, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Eso hace que la luz no se distorsione, que la luz pase adecuadamente. Eh, para resumir, un aditivo antifog mejora la transmisión de luz, eh, reduce costos, los costos y los daños por quemadura, ¿no? Eh, minimiza el goteo, lo cual también daña a los cultivos. Por último, tenemos la lámina mulch. ¿Ok? La lámina mulch es el plástico para agricultura en donde nosotros podemos usar los colores para poder de esta forma hacer una agricultura más eficiente, ¿no? Además de, naturalmente, el aditivo UV que suele usarse para proteger el polímero y que no se agriete, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en los colores que son muy importantes en las láminas mulch. ¿Qué es mulch? Es una capa de plástico que se coloca sobre el suelo, alrededor de las plantas, para conservar la humedad, controlar la temperatura y reducir la erosión. Estas láminas están colocadas sobre la tierra, no es un túnel. Se perforan y sobre la lámina mulch crecen las plantas, ¿no? Una lámina mulch reduce la evaporación hasta en un 70%, lo que significa un importante ahorro de agua durante el riego. Mantiene la humedad del suelo, lo que resulta en una humedad más uniforme y menos necesidad de riego frecuente. Protege contra la erosión y las condiciones climáticas agresivas. Estimula el crecimiento de las plantas, eh, ya que al usar el mulch tenemos una mejor humedad y y no crecen las malas hierbas, ¿no? En la siguiente imagen voy a mostrar eh, un cultivo con lámina mulch y una que no contiene lámina mulch. ¿Ok? La que contiene lámina mulch se puede ver que ha crecido más frondosa, mayores frutos, y la que no tiene, eh, tiene problemas de malas hierbas, ¿no? Aquí la humedad no se conserva, se evapora, por tanto se incrementa el uso de agua, ¿no? Esos son, en simple, el beneficio de usar láminas mulch y la razón por la cual hoy en día en la agricultura son ampliamente usados. Pero vayamos a lo que nos interesa, que son los colores. ¿Ok? Las láminas mulch se pueden hacer en varias capas, con colores en un lado, o sea, con colores diferenciados. Un lado de un color y del otro lado otro color, ¿no? Cada color tiene un beneficio. Una lámina, entendemos este cuadro, ¿ok? En la segunda columna tenemos la temperatura del suelo, en la tercera la eliminación de malas hierbas. Cada color, ¿no? O aporta a la temperatura del suelo a disminuir o le incrementa, ¿no? Y también o ayuda en la eliminación de malezas o no ayuda en la eliminación de malas hierbas, ¿no?
Un blanco aumenta la fotosíntesis. Una lámina negra no transmite luz, absorbe la luz visible, reduce significativamente el crecimiento de malezas, ayuda en la conservación de la humedad. El color plata disuade a los insectos, refleja el 27% de la luz hacia los frutos y las plantas, mejorando el desarrollo de color. Se observa que los frutos de granada y fresa tienen un color más pronunciado, y esto es porque se aumentó la fotosíntesis. Se tiene un color verde marrón, la cual tiene un aditivo fotoselectivo que previene el crecimiento de malezas y además aumenta la temperatura del suelo. Una lámina mulch transparente es más eficiente para calentar el suelo, pero no bloquea la luz, por lo tanto crecen las malezas. Como se calienta el suelo, se reduce la humedad, tampoco sirve para mejorar la reducción de agua en los cultivos. Por último, tenemos las láminas mulch de color amarillo, que atrae a la mosca blanca, por lo que cuando la mosca blanca entra en contacto con el mulch, que está caliente, se queman y mueren. Mm. En esta lámina veamos los diferentes tipos de lámina mulch. Como les mencioné antes, las láminas mulch se hacen de colores enteros, como las láminas negras, o de bicolores, que podrían ser negro plateado, negro blanco, marrones amarillas, marrones plateadas, y la que mencioné antes, la verde marrón con aditivo fotoselectivo. Voy a explicar cada una de ellas. La primera, estas películas de 3 capas son plateadas o blancas en el lado que mira hacia arriba y negras en el lado que mira hacia abajo. El color plateado o blanco refleja la radiación para evitar el sobrecalentamiento de las plántulas, plantas y frutas. Mejora la fotosíntesis y repele las plagas. Y el color negro, que mira hacia abajo, evita la penetración de la luz y reduce la germinación de malezas. Se recomienda estas películas para verduras, flores y huertos. Segundo, estas películas son amarillas en el lado que miran hacia arriba y marrones en el lado que miran hacia abajo. El color amarillo atrae a las plagas, principalmente moscas blancas del tabaco, y estudios realizados por investigadores en Israel ha demostrado que el uso de estas películas reduce significativamente la probabilidad de transmisión de enfermedades virales por parte de las polillas del tabaco a múltiples tipos de cultivos. El color marrón reduce la transmisión de radiación y la germinación de malezas. Estas películas se recomiendan para el cultivo de verduras en verano. Tercero, estas películas de 3 capas son plateadas en el lado que mira hacia arriba y marrones en el lado que mira hacia abajo. El color plateado refleja la radiación para evitar el sobrecalentamiento de las plántulas, mejora la fotosíntesis y repele las plagas. Y el color marrón nuevamente reduce la transmisión de radiación y la germinación de malezas. Una lámina mulch totalmente negra absorbe y bloquea la radiación para suprimir la germinación de malezas. A medida que absorbe radiación, se calientan y calientan el suelo, y durante las estaciones calurosas pueden calentar en exceso, lo que resulta en quema de plántulas, colapso de las plantas y sobrecalentamiento de las frutas. Hay que tener esto en cuenta cuando solo usamos mulch de color negro. Por último, estas películas combinan dos propiedades: la transferencia de radiación en el rango NIR, que contribuye al calentamiento del suelo, y el bloqueo de radiación en el rango PAR, que reduce la germinación de malezas de manera similar a las películas opacas. Estas películas son especialmente adecuadas para cultivos que crecen en otoño, invierno y principios de verano, y en áreas propensas al crecimiento de malezas. Por último, les he colocado una lista de cultivos que muestra un alto rendimiento después de usar mantillo plástico o lámina mulch. En hortalizas tenemos al repollo, la coliflor, el pimiento, tomate, berenjena, ají y papa. En frutas tenemos la granada, el limón, la naranja, el plátano, el durazno, la guayaba,
la papaya, el albaricoque y las uvas. Con esto he culminado la presentación, pero antes de terminar, quería comentarles que como ven, es un tema muy amplio y complejo. Eh, Hay un campo que se dedica netamente a esto, que es la plasticultura, los cuales entienden muy bien de los cultivos y conocen todos los materiales plásticos que pueden usar para mejorar eso. Dentro del grupo TOSAF contamos con personas que tienen este background, los cuales participan en la investigación y el desarrollo y en el soporte técnico de las empresas que fabrican los plásticos para la agricultura, cada vez que se esté, eh, cada vez que se busque desarrollar, implementar, fabricar un nuevo tipo de plástico. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas, ¿correcto, Alejandro? Así es, Billy, muchas gracias por tu exposición. Te voy transmitiendo algunas de las interrogantes que se han ido formulando por aquí, por el chat. Igualmente, invitando a los participantes, si tienen alguna pregunta adicional que quieran ir realizando, tienen a su disposición el chat para poderlas ir registrando. Una primera pregunta indicaba si se pueden combinar diferentes tipos de aditivos para estos plásticos para la agricultura. En particular, preguntaban si se puede combinar el aditivo IR con un antifoc. Claro que sí. Las combinaciones son posibles. En algunos casos se necesita ubicar a los aditivos en diferentes capas. Tanto el IR como el antifog son principalmente usados para invernaderos y túneles altos. Son láminas transparentes, ¿no? Estos tienen espesores gruesos en comparación, por ejemplo, con mulch. Estas láminas se suelen hacer en 3, 5 capas y en algunos casos 7 capas. Los aditivos se ubican en diferentes partes de estas capas para poder, para no reducir el aporte de polímero, ya que la matriz polimérica se debe conservar alta, o sea, el porcentaje de polímero usado en cada capa debe ser alto para que las propiedades mecánicas sean mayores y la lámina tenga una mayor duración. Sí se usan en conjunto. Muy bien, interesante. En nuestros países latinoamericanos, ¿hay algún tipo de condición por la cual debería estarse utilizando con más frecuencia este tipo de aditivos? Ustedes, digamos, dentro de su investigación, han podido encontrar qué condiciones ameritan un mayor uso de esto. Perú tiene muchas áreas agrícolas que ya están usando las láminas para agricultura, ¿no? En el norte, en el sur y en gran parte de la costa se puede encontrar el uso de láminas mulch, el uso de túneles altos. Eh, Hay un producto más para el agro que no he mencionado, que son las bolsas, bolsas macetero, ¿no? Las cuales sirven para poder cultivar ahí y no ponerlo directamente a la tierra. Estos productos se usan actualmente en la industria, perdón, en el Perú, en la agricultura, ¿no? Y hay empresas peruanas que están fabricando ya estos productos y están abasteciendo esas necesidades del mercado. Sin embargo, también menciono que no se usa al nivel que nuestro país necesitaría. Hay muchos agricultores que desconocen de agricultores menores que desconocen de los beneficios de usar plásticos para mejorar sus cultivos. Muy bien. Por aquí consultan cuánto es la vida útil del film. Entendería que se refieren al mulch. ¿Cuál es la expectativa de tiempo de vida que tienen estos tipos de productos? Es muy variable. En resumen, los mulch eh, lo están usando para 1 o 2 años. Ujú. Hay algunos fabricantes que trabajan con los agricultores y solamente lo usan para 8 meses. Entiendo yo que es una época de cultivo y luego se descarta.
¿no? Pero entre 1 y 2 años es lo más común para láminas mulch. En láminas de invernadero, 3 años es lo que suelen buscar y en bolsas macetero, sí hay una necesidad de poder tener una mayor duración, de 5 años a más. Naturalmente, los agricultores y los fabricantes de láminas desean poder tener un producto que dure lo más posible. Sin embargo, hay limitantes por el tema de espesor, por el tema de polímeros que se usan y la cantidad de aditivos que hay que usar para proteger. ¿No? Pero en líneas generales, esas son las duraciones. esperadas. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo calculas el porcentaje de UV teniendo en cuenta el espesor y el tiempo de duración en años? Eso no es sencillo de responder, ¿ok? No, no tengo yo mismo una ecuación el cual puedo introducir estos datos y sacar ese cálculo. Es un poco más complejo y nos basamos en esa parte del conocimiento que tiene nuestra planta en Israel y los técnicos que trabajan ahí. Eh, Porque un aditivo UV, como ya mencioné, hay varios tipos, estabilizadores, absorbedores UV, pero cuando hablamos de años, es muy probable que se estén refiriendo a estabilizadores UV, que son los que protegen al polímero. Dentro de los estabilizadores UV, como mencioné, están los HALs y es una gama amplia de HALs que existen, ¿no? Entonces, dependiendo del cultivo, dependiendo del polímero que se tenga y también, vamos, a los costos que hay que manejar para tener un producto económico, funcional, ¿no? Hay que elegir el mejor aditivo UV HALS que se tenga y cada HALS va proporcionar una protección mayor o menor, ¿no? Eh, Aunque los HALs, la cantidad de HALs que uno coloca entre uno y otro tipo va a ser similar, no es igual, ¿no? Hay unos que van a proteger mejor que otros. Entonces, por eso es que no puedo responder e indicar una forma de cálculo sencilla como la verdad todos quisiéramos tener. Ujú. Así es. Otra pregunta, ¿cuál es el efecto de los aditivos anti-UV en las películas enfriadas por agua? Y colocan entre paréntesis arrastre de agua en rafia. Ya, es un tema diferente, ya que, bueno, no he mencionado a la rafia en esta presentación, porque la rafia en algunos casos no es netamente usada en agricultura. Hay una parte que son los ground cover que sí se usan en rafia. Pero la pregunta, entiendo, va relacionada a un problema de procesamiento. Cuando uno fabrica rafia, se hace en películas delgadas a altas velocidades que se enfrían en una tina para posteriormente ser estiradas, cortadas y embobinadas en pequeños rollos que pasan posteriormente a un tejido. Ese es el proceso de producción. Y el problema que se presenta es que ciertos aditivos UV pueden hacer que el agua que estaba en la tina se arrastre en la película, lo cual impide y obstaculiza el proceso productivo. Entonces, sí hay ciertos aditivos UV que no se pueden utilizar para rafia, básicamente cuando son procesos de rafia a alta velocidad porque hay diferentes tipos de máquinas, hay máquinas que van a velocidades bajas, las cuales no pueden tener ningún tipo de problema con cierto aditivo y otras sí, ¿no? Las que van a más alta velocidad sí. Y esto se debe a que, bueno, a la química del aditivo UV que se incrusta en los polímeros y da cierta afinidad con las moléculas de agua y las arrastra. Es básicamente eso. Muy bien. Otra consulta, el aditivo IR actúa además de calentar también como difusor de luz. ¿Significa esto que no es necesario agregar aditivo para difusión de luz? Eh, bueno, ahí voy a aclarar. Los aditivos UIR que nosotros comercializamos, ¿ok? Se pueden usar solo como UIR, claro, o sea, de una película transparente, ¿no? Y se pueden usar como UIR y además como un difusor de luz.
nosotros unimos dentro de nuestro aditivo eh, ambas, ambos productos, un difusor de luz y un IR, la cual da esa característica al producto final, ¿no? Entonces es IR y a la vez difusor de luz. La pregunta la entiendo porque también se puede comercializar aditivos difusores de luz por sí solos, los cuales no tienen ninguna propiedad de bloqueo de radiación de luz, que es el IR. ¿No? Entonces, no, si se puede, si se usa, si se compra un aditivo UV que tiene a la vez difusión de luz, ya no necesitas agregar el difusor de luz. Muy bien. Aquí una pregunta un poco más específica. Dice, ¿qué aditivos recomiendas para una estructura de film para invernadero ubicado en una altitud como la de Cusco, para el cultivo de fresas y fitotoldos en zonas más altas como Puno? La primera parte de la pregunta, que Ajá, repito, ¿qué aditivos recomiendas para una ujú, estructura de film para invernadero ubicado en una altitud como el Cusco para cultivo de fresas y para fitotoldos en zonas más altas como Puno? ok. Eh, para invernaderos, y hablando de Puno, es necesaria toda la sierra de nuestro país, Perú, ¿ok? Tiene niveles de radiación tan altas como la costa, ¿ok? Que es por la altura. Entonces, necesitan aditivos UV, que son los estabilizadores de luz. Eso básico. Si es que se presenta dentro de su cultivo y esto va a estar relacionado con el riego que se tenga dentro del invernadero, si el riego es mayor o menor, va a formar humedad interna, ¿no? Y se forman las gotículas de agua, hay que usar el aditivo antifog, ¿no? Entonces, esos dos aditivos son necesarios para un invernadero específicamente al cultivo de fresas que menciona y el otro de fitotoldos, no tengo una respuesta porque como les mencioné, no soy un experto agrónomo ni en plasticultura. Sin embargo, podemos responder esa pregunta con el soporte técnico que tenemos dentro del grupo TOSAF, ¿no? Esto en conjunto con las empresas que fabrican las láminas para agricultura. Muy bien. Te consultan, ¿tienen aditivos UV inorgánicos nanométricos con FDA? Eh, Tenemos aditivos UV que cumplen FDA. Nanométricos y orgánicos, si me aclara Inorgánicos, la pregunta, no, inorgánicos, inorgánicos. inorgánicos. Ajá, Los inorgánicos, eh, trato de entender la pregunta. Yo creo que se está refiriendo a un aditivo tipo níquel, porque es el inorgánico, es un metal, ¿no? Que es un estabilizador UV y sí contamos con ese tipo de aditivos. Sin embargo, ya no es FDA porque el níquel es un metal pesado en una concentración alta y ya no se puede usar en contacto con alimentos. Sin embargo, al ser un invernadero, el uso de un metal pesado no necesariamente va a impedir su uso por restricciones alimentarias porque no está en contacto con el cultivo directamente. No sé si me dejo explicar. Esto va a estar en la pared, en el invernadero, bloqueando la luz y el cultivo está fuera del alcance del plástico. Entonces, no habría la necesidad de que sea libre o que sea FDA, ¿no? Lo que se sugiere en estos casos, ya que puede por regulación del país, que en un invernadero no se puede usar metales pesados, puede existir, aunque no tenga mucho sentido, pero puede existir, se recomienda el uso de un HALS resistente a pesticidas, ¿no? Que es básicamente el componente inorgánico que está hablando. El HALS resistente a pesticidas no es inorgánico, pero lo suple y además es FDA. muy bien. Aquí quien te hace la consulta, cuando se refería a aditivos UV inorgánicos nanométricos, te coloca, entiendo como ejemplo, titanio nanométrico o dióxido de silicio. No, no tenemos ese tipo de aditivos. Ujú. Perfecto. Eh, una pregunta más. ¿Es posible reciclar estas películas después de su uso, teniendo en cuenta dichos aditivos y las sustancias que pueden capturar, entre paréntesis, agroquímicos?
Un plástico como tal no captura agroquímicos, solo lo hace resistente a agroquímicos. Pero valgan verdad, si está en contacto con un agroquímico, es posible que se quede adherido en la superficie. Pero no es que el aditivo haya capturado al agroquímico, ¿no? Simplemente ha bloqueado, o sea, ha evitado que el agroquímico termine dañando la matriz polimérica mediante una reacción, pero no es una captura como tal del agroquímico. En el caso de que se haya adherido al plástico el agroquímico, pues se puede reciclar siempre que sea para ese tipo de usos. El plástico no ha perdido sus propiedades, de ser un plástico se puede reprocesar, pero si tiene agroquímicos en contacto ya no podrías, esto vamos a agregarlo en algún envase que estés usando para algún tipo de alimentos, ¿no? Muy Ujú. bien. Y la última consulta dice, ¿qué tipo de aditivación UV Hals se recomienda para invernaderos con una duración de 5 años? ¿Qué tipo de HALS para Y, invernaderos? y de UV, Hals y UV. Claro, vamos. Los UVs, dentro de la familia de los UVs están HALS. Ya. No, nosotros actualmente contamos con un V que comercializamos en Perú, es un código, lo voy a mencionar, es el 801LL, es un HALS que tiene dos componentes activos dentro de su formulación, además de un tercer componente que es que genera una sinergia dentro para poder proteger al polímero. Este producto pueden usar para esos invernaderos. Para poder tener 5 años de duración, va a requerir una dosificación de al menos 5%, pero para definir exactamente ese valor se necesita el espesor del film de invernadero. Si hablamos que es algo que supera las 100 micras, con el 5% de este aditivo está cubierto, ¿no? Sin embargo, si es que vamos a usar pesticidas que van a estar en contacto con el invernadero, en ese caso se tiene otros productos que podríamos sugerir. Pero vamos, a la respuesta, este producto le podría ser de utilidad. Muy bien, Billy. Con esto estamos llegando al final de las preguntas que fueron generando pues, los participantes durante tu exposición. Y con esto pues también daríamos cierre a este webinar. Antes de despedirnos, Billy, agradeciéndote a ti y a tu equipo que nos hayan acompañado el día de hoy, ¿tienes algunas palabras de cierre con los participantes que nos han acompañado? Sí, no, yo estoy muy agradecido por el espacio que nos has brindado, agradecido también por todas las personas que se han tomado este tiempo en estar conmigo. Con, ha sido muy grato poder compartir la información de la agricultura, de los aditivos. Es un tema muy interesante eh, que me encantaría conocer mucho más. Y yo les invito a los que estén en este rubro y necesiten alguna asesoría, contactarnos para poder trabajar en conjunto en las soluciones. Nosotros tenemos un soporte técnico aquí en Perú, como la empresa Mastercall. Sin embargo, también tenemos un soporte mucho más amplio, como TOSAF, desde Israel y desde otras plantas del mundo. Excelente. Ahí te están también los participantes agradeciendo por tu participación a través del chat. Y tal como tú haces la invitación, Billy, nosotros te la hacemos a ti el día de mañana y también con los participantes. Va a haber como una complementariedad entre la exposición que tú hiciste y el ponente del día de mañana, que por cierto está presente y es quien te hizo una de las consultas que respondiste. Mañana, martes 5 de septiembre a las 4 de la tarde, hora Lima, Bogotá, nos va a estar acompañando Hello Castellón. Hello es el presidente del Comité Iberoamericano para el Desarrollo y Aplicación de los Plásticos en la Agricultura. Y él va a tener como webinar la plasticultura en Iberoamérica y el extraordinario desarrollo de la agricultura para la exportación en el Perú. Entonces, sin más, te invitamos, ojalá nos puedas acompañar también, igual a los participantes que nos han acompañado el día de hoy, que varios también se han apuntado para ese webinar de mañana, los esperamos. Han vuelto a hacer una preguntita por aquí por el chat. La presentación va a ser compartida con ustedes el día viernes 8 al correo de registro que tuvieron para poder participar en este webinar, así como también el link
en el cual vamos a tener hospedado este webinar en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlo y verlo nuevamente. Sin más, entonces, Billy, muchas gracias a ti, a tu equipo por habernos acompañado, a los participantes. Los esperamos mañana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.